Amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro podcast Fuera de Cancha. Hoy con un podcast con aroma a café. Hoy está con nosotros el bombardero de Kennedy, David Leonardo Castro. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado especial, le doy la bienvenida al profe Carlos El Buitre Buitrago. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, noches a todos los que se van a conectar a esta hora en el canal de Carlos El Buitre Buitrago por el canal de YouTube. Y gracias por tu saludo y también quisiera complementar ese saludo con nuestro grupo, Charlie, Josué, Gio, Adrián, mucha gente que está atrás de nosotros con un nuevo proyecto y muy felices de tener el bombardero. Yo creo que Leonardo es un gran 9, es una historia muy linda lo que nos va a presentar él como gran jugador profesional de fútbol, que es lo que nos gusta y que quizás también a ti te va a gustar. Excelente, entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro gran invitado, a nuestro amigo David Leonardo Castro. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oscar, bien, ¿y tú? Bien, todo bien, felices de tenerte acá. ¿Estás listo, preparado? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, gracias por la invitación. Es una linda oportunidad para que la gente sepa de dónde uno viene y cuál es la cultura de uno también. Sí. Perfecto. La temática es simple, Leo. El podcast nosotros lo creamos con la idea de no solo ver el lado futbolístico, sino la historia, los principios, como lo acabas de decir, de dónde viene cada jugador y que la gente, la fanaticada, sobre todo Greenville Triumph, pueda conocer un poco más de los futbolistas. Leo, naces un 12 de mayo del 89 en Bogotá, Colombia, al sur de la ciudad, en Kennedy. ¿Cómo fue tu niñez, Leo? ¿Cómo fue nacer en esa área de Colombia, en tu ciudad? Cuéntanos un poco de cómo fue tu niñez. Bueno, es una pregunta bonita porque en estos momentos me devuelvo en el tiempo. Y para mí Kennedy fue toda mi niñez, toda mi parte de mi juventud, donde crecí, viví, donde pude desarrollar mi talento jugando en las calles con mis amigos. Todo el día después de la escuela era jugando al fútbol. Nosotros crecimos jugando microfútbol, que hoy en día le llaman fútbol de salón, pero pues nosotros en Bogotá le seguimos llamando en nuestro barrio micro. Así que desde esa época creo que se me vienen muchos recuerdos bonitos y obviamente es una etapa en la vida donde uno quisiera volverla a vivir. Pero te daban permiso, Leo, tu papá, tu mamá, porque en las calles en Argentina le llaman el potrero, ¿no? En Colombia, el micro, y en las calles. A veces los padres como que uno llegaba a estudiar y lo primero que quería era ir a jugar. ¿Podía ser? Sí, digamos que uno tenía que a veces cumplir con las responsabilidades. Bueno, Kennedy es un barrio y en Bogotá es una ciudad un poco compleja donde te das cuenta, donde puedes tener muchas distracciones en tu entorno, donde no es nada, digamos, nada sano. Uno ve la droga, ve el alcohol desde muy temprana edad. Sí, Entonces, obviamente sí era controlado en una etapa de mi vida, en mi niñez, por mis padres. Obviamente uno no podía estar hasta altas horas de la noche afuera, pero siempre crecimos en un barrio donde todos nos conocíamos, donde era bonito porque íbamos a la casa de cualquier vecino, nos dejaban entrar y creo que nacimos en un espacio también como que dentro de todo sano, digamos en el área donde uno vivía. Nosotros crecimos como entre ese ambiente, uno sabía con quién juntarse. Esa era más o menos la dinámica que teníamos en ese entonces. Y empiezas muy temprano, ¿no? A jugar al fútbol. ¿Qué se te viene a la mente cuando te pregunto, Leo, por el Parque Salitre? Salitre
es ícono en Bogotá. En el Salitre empezaron en escuelas de formación. Yo empecé también en escuelas de formación desde muy pequeño. Mi padre ha sido uno de los que me ha impulsado, me ha apoyado siempre en el fútbol. Y él, por mantenerme más afuera de las distracciones y de lo que era el barrio, él obviamente junto con mi mamá tomaron la decisión de que uno practicara un deporte para mantener alejado a uno de ciertas distracciones y obviamente eh, eso fue lo que también me marcó, me ayudó a tener un progreso en cuanto a mi formación deportiva. Bien. Pasas por varias escuelas de fútbol en Colombia, incluyendo la Escuela del América, pasas por la del profe Luis Quinche, la Colombia Fútbol Club, pero quiero enfocarme en sí en la Caterpillar, ¿no? ¿Ese es el nombre correcto? Sí, Ok. Caterpillar Motor. Llegas a Caterpillar Motor cuando tienes 13 años, ¿cierto? Sí. Ok, y ahí pasa algo que mucha gente no conoce, profe de la historia Leo. Pasa unas pruebas a Argentina, a las inferiores de River y Chacarita. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia a esa edad, viajar a Argentina? ¿Cómo te sentiste allá? Bueno, nosotros cuando estábamos en Caterpillar, estábamos en un proceso de jugar juegos nacionales, que es lo más importante, digamos, a nivel nacional en Colombia en cuanto a clubes de formación en su momento. Entonces, estábamos en Caterpillar y estaban ya llevando jugadores para ciertas pruebas. Obviamente empezamos en Colombia, fuimos a probarnos al América de Cali. Nos fue bien, allá estuvimos en la casa de una familia donde nos apoyaron, donde nos brindaron lo que necesitábamos en ese momento, que era comida y dormida. Claro. No fue fácil porque era salir desde muy joven de la casa por primera vez, pero se hizo de pronto un poco más fácil cuando fuimos, o yo fui con un compañero del equipo donde jugábamos juntos y de pronto como que se nos hizo de pronto más fácil a nosotros la estadía, de cómo llevar el proceso de estar por fuera de la casa y obviamente enfrentarnos a lo que eran hacer pruebas en una ciudad diferente, en un clima diferente, en el trato diferente y obviamente en un club que tenía equipo profesional. Entonces como que cuando fuimos allá llegamos obviamente con nervios, obviamente con esas ansias de poder hacer lo mejor posible para poder quedar, porque obviamente tú nombras el América de Cali y es conocido en Sudamérica. Claro. Entonces esa era como que nuestra meta. En las pruebas nos fue bien, pasamos y nos iban a dejar. Me acuerdo tanto que nos iban a dejar. Nos tocaba ya de pronto quedarnos a vivir en Cali y empezar como a programar nuestros estudios de una manera diferente. Mientras estábamos viviendo en Cali, se da la posibilidad de que habían unos empresarios llevando jugadores a Colombia a pruebas en Argentina. Ellos enviaban los jugadores a ciertos clubes y primero llevaron a mi compañero con el que yo estaba en Cali. ¿Cómo se llamaba tu compañero? Perdón. Nicolás Chacón se llama. ¿Y llegó? Nicolás ¿Logró Chacón. llegar? Él ¿Jugó en primera división? no alcanzó. No jugó en primera división. Él, de hecho, aquí nombrándolo, él es el primo de mi esposa. Oh, Entonces, Por él la conocen, ¿no? sí. Ok. qué interesante. Él fue el primero que lo llamaron, uno de los primeros que llamaron para que fuera a Bogotá y que se tenía que ir a Argentina, a Buenos Aires. Yo obviamente me quedé como que sorprendido, me alegré por él, pero me quedé triste porque me iba a quedar solo y yo decía, Claro. a él le dieron la oportunidad, a mí no, ¿sí? Pero igual, o sea, Dios actuó de una manera que a mí me dijeron después, me llamaron después de ciertos días o semanas
me llamaron, me dijeron, tú también te vas. Entonces, obviamente, me tocó volverme de Cali a Bogotá, contarles a mis padres de la oportunidad que había. Obviamente, nosotros no teníamos la capacidad económica para cubrir gastos y viajes y estadía. Y todo eso fue patrocinado con empresarios de Argentina, de Colombia, donde trataban de mirar talentos para llevarlos a prueba a Argentina. Y cuando llegamos allá... Regresar un poquito, Eloy, perdona que te interrumpa. Caterpillar, ¿son academias? Sí, esta Caterpillar es que muy... Digamos, es una de las academias hoy por hoy más grandes y reconocidas en Bogotá. Hay muchas academias. Es un semillero grandísimo. ¿Te imaginas cuántas hay? O sea, pero qué interesante. Pero sí es mandarte a Cali. Es una de las más grandes que hay. Es una vitrina para los jugadores, pero no todo es fácil, ¿no, Leo? El camino del futbolista es tan difícil que por ahí dicen los que saben que del 100% apenas llega un 1%, ¿no? Que alcanza a llegar y son unos privilegiados al final. Llegas a Argentina, perdón, Leo, llegas allá y justamente hay un decreto por la AFA, cuando era manejada por Grondona, que ahora la dirige Chiquitapia, que decía que un jugador juvenil extranjero que no vivía con sus padres no podía ser inscrito, no podía jugar en el fútbol argentino, básicamente. Y el caso de Leo, que pasó solo allá, entonces te complica, Leo, y te toca volverte. Y así nos pasó a muchos, no fue solo, no fue solo a mí, fueron muchos. ¿Y cómo haces? Algunos compañeros que ya estaban en esa casa hogar siendo colombianos llevaban 3, 4 años en divisiones inferiores de River. Wow. Y les tocó devolverse a Colombia por esa regla. Vas a Argentina con toda la ilusión de quedarte, obviamente. Tenías todo para quedarte. ¿Y cómo empacas la maleta de regreso? ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza decir, hasta aquí fue, ya está? ¿O siempre tuviste claro que el tiempo de Dios es perfecto y que iba a llegar la oportunidad? Sí, o sea, como que en ese tiempo nosotros éramos jóvenes, éramos muy jóvenes y sabíamos que todavía nos quedaba mucho fútbol por delante, muchos años más como para seguir intentándolo. Y creo que estando en Argentina me ayudó muchísimo a cambiar mi mentalidad, me ayudó un montón a crecer personalmente en cuanto a responsabilidades, porque estar solo a los 14 años en otro país no es fácil. No es fácil y más viviendo en una casa hogar con más compañeros, con ciertas reglas. A nosotros nos tocó dormir, no llegamos a la hora que era 9:01, nos pagamos un minuto de llegar a la casa y nos dejaban por fuera. Ya estaba tarde. Nos tocó quedarnos por fuera con los compañeros. Y fue duro porque aguantar frío en la calle y esperar ahí a que te abrieran al otro día. Eso te formó, ¿no? Acomodarte al tipo de comida que en Argentina es muy diferente a lo que nosotros tenemos en Colombia. Claro. Al trato, a la cultura. Era bonito y a la vez difícil porque pues obviamente uno en Colombia uno saluda a las personas normal, ¿cómo está? Todo, pero en Argentina saludas de beso en la mejilla. Entonces al único que yo le daba beso en la mejilla era a mi papá, a mis abuelos. Claro. A la familia. Exacto, ¿no? Entonces, correcto, sí. Argentina tienen esa cultura, esa costumbre y fue chistoso y nos tocó acostumbrarnos a eso porque pues uno se tiene otra cultura. O sea, tiene que adaptar la adaptación a todo eso. Y llegamos otra vez a Colombia. Creo que eso nos ayudó a formar. A nosotros nos abrieron las puertas en Chacarita. Me acuerdo tanto que ya habíamos pasado las pruebas y ya nos iban a dejar ahí. Pero pues lastimosamente salió esa norma, esa regla y nos tocó devolvernos a muchos y la verdad yo vi jugadores colombianos con mucho talento, muy buenos que estaban allá, les tocó devolverse, eran un poco mayores, 2 años mayores que yo. Trataron de intentarlo en Colombia, pero se perdieron esos jugadores. Leo, regresas a Colombia de Argentina y luego tienes un paso por la sub-20, ¿no? Selección colombiana sub-20. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia? El primer llamado a una selección juvenil. Y el técnico, ¿me lo recuerdas? Era Lara. El profe Lara, Eduardo Lara, ¿no? De Lara. Profe Lara. Yo cuando llegué a Argentina llegamos otra vez a Caterpillar, que eran las personas con las que nos habían enviado y empresarios que nos habían enviado.
Llegamos a Colombia, seguimos entrenando, seguimos jugando con ellos, los torneos nacionales, y despertamos de pronto interés en equipos profesionales en Bogotá, en Santa Fe, en Millonarios. En Santa Fe fuimos a hacer pruebas. No quedamos en su momento. En Millonarios hicimos pruebas, gustamos, pero digamos que no había espacio para nosotros, sino nos tocó esperar a que terminara la temporada para llegar el otro año a Millonarios. Y ahí en Millonarios yo llego a la sub-20, sub-20, sub-18. A la sub-18 llegué, la sub-20 ya estaba formada, y obviamente llegué a la sub-18, que era un grupo diferente, obviamente la sub-20 era un grupo fuerte de buenos jugadores, donde a nosotros obviamente nos tocaba entrenar y cuando nos dieran la posibilidad tratar de hacer lo mejor posible para despertar interés. Entonces, después de todo esto... Pero la selección, Leo. Sí, después de que a mí me dan la oportunidad de jugar en Millonarios profesionalmente, ahí es donde viene la selección Colombia. Te das el paso a Millonarios, al primer equipo, ¿no? Exacto, sí. 2008, ¿no? Eso. Debutas en la fecha 14 contra Atlético Huila. ¿Qué edad? Juegas apenas 15 minutos. 16. Sí. 16 por la norma de que los equipos tenían obligadamente que colocar a un juvenil de 19 años para que sume minutos. Un esfuerzo de desarrollo. En Venezuela también la Juega, tiene. y es muy buena. Sí, sí. Y es muy buena, me Para parece mí, que es muy buena. y está. Es una vitrina Actual. y así se van conociendo nuevos talentos, ¿no? Sí, sí. Leo, ¿cómo es para la gente que nos está viendo, para los niños que sueñan del otro lado de la cámara con ser el nuevo Leo Castro? ¿Qué siente un jugador cuando ha pasado todos estos procesos? Porque aquí estamos resumiendo porque tu carrera es extensa. Muy extensa. ¿Qué siente un jugador cuando le dicen, ¿sabes qué? Hoy debutas. ¿Qué pasa por tu mente? No, es una felicidad enorme primero. Obviamente empieza uno a llenarse de esos nervios. Me empezaban a sudar las manos, como que no podía dormir la noche anterior. ¿Sabías que ibas a jugar desde la noche anterior? ¿En la concentración te dijeron? ¿No? Sí, porque más o menos en los equipos profesionales se da la alineación del día anterior. Ya todo el mundo sabe, ya todo el mundo tiene que preparar para lo que es el partido el día siguiente. Entonces, eso me pasó. Y me acuerdo tanto el día del debut, lo hice por norma. Más o menos nos venían turnando a jugadores de Millonarios de la sub-20. Nos venían turnando a jugadores debutantes, digámoslo así, que eran como prospectos para el equipo profesional. Y a mí me dieron la oportunidad, me dieron el chance. Y debuté en ese momento. Después se acabó la temporada y obviamente nosotros seguíamos jugando con la sub-20. Nosotros jugábamos Primera C con el equipo profesional de Millonarios, el segundo equipo, que eran todos los sub-20 menores de 20 años, éramos todos. Y ese torneo Primera C es a nivel de clubes profesionales en Colombia. Y ese año nosotros salimos campeones y yo iba siendo el goleador de la Primera C de ese año. Inclusive yo no llegué a jugar las finales de la Primera C Millonarios porque ya me habían subido al equipo profesional y a entrenar con ellos y dejé de jugar, no sé, ponle 6 partidos y salí goleador sin jugar 6 partidos. Entonces hice una buena cantidad de goles ese año y en ese momento cuando estábamos en esas competiciones de Primera C, el entrenador del primer equipo de Millonarios, Oscar Héctor Quintabani, él fue a ver al equipo sub-20 jugar para contar o para llevar a pretemporada a ciertos jugadores. Entre esos me escogió a mí y hice la pretemporada con el primer equipo y arrancó la temporada. Y en la segunda fecha contra el Cali te tapas con tu primer gol, ¿no? Me metió, sí, de titular y un gol. En el Campín, ¿no? En el Campín. ¿Jugaste cuántos minutos en ese? No me acuerdo, pero jugué como 60 por ahí, 60, 70 minutos, no me acuerdo. Lastimosamente hice gol, pero lastimosamente perdimos 3-2. Me acuerdo tanto. Pero pues estaba contento, era mi primer gol de locales, con la gente, con mi familia. Lo soñaste tanto, me imagino, de niño, hacer un gol en el Campín. Obviamente como que uno
uno se visualiza, pero, o sea, eso es un sueño, ¿sí? Correcto. Eso es un sueño de poder vivir eso. Y tomas el número 19. ¿De dónde salió ese número? ¿Te lo dieron al azar o tú lo deseaste? El 19 en la espalda tenías. No, el 14. Y el 14 después. Pero el arranque fue el 19. No, el... ¿Tú tuviste 19 en Millonarios? No estoy seguro, pero el 14. Habrá que revisar el dato. El 14 sí lo tuve. Porque el 14 es tan famoso como el que usó Johan Cruyff, pero, ¿sabes? En la ¿Cómo época el número favorito de Charlie? Vamos a meterle al pequeñito Charlie. Entonces, fíjate, por eso te digo, de repente tú tomaste ese número o te cayó. No, me gustaba, ¿saben por qué? ¿Te dieron la opción de tomarlo? O sea, en ese momento había Ese- números Exacto, sí, disponibles. porque a los juveniles le dan el que hay, ¿no? Sí, Correcto, o toma. sea, obviamente uno en esa época no podía... Sí. Pero ya o sea, los jugadores veteranos en esa Claro, época ya tenían los de su número. jerarquía, ¿no? Entonces uno iba y preguntaba, ¿qué número puedo utilizar? Sí, claro. Entonces le decían, ahí Te dan tus opciones. Entonces yo vi ese número y ese número me gustaba por el jugador. Es uno de los jugadores que me ha encantado mucho, que se llama Thierry Henry. Claro. Oh my God. Y él lo utiliza en el Arsenal. Sí, claro. Lo utilizó. Entonces ese número me gustaba mucho y por eso lo empecé a utilizar. Bien. Oh. Debutas en primera, sueño cumplido, hace gol, todo va bien, pero aquí viene la piedrita en el zapato, se empieza a complicar la cosa en Millonarios, con pagos, con esto, y termina llegando a la Equidad. ¿Cómo fue esa transición de Millonarios a la Equidad? Estuve en una temporada difícil en Millonarios en cuanto a lo económico, en cuanto a lo dirigencial. Sin embargo, seguí, pero ya como había tenido la oportunidad y el rodaje de partidos, de goles, Selección Colombia, Minutos. yo dije, ya es insostenible poder estar acá 6 meses sin pagos y a uno no le pagaban mucho. Sí, claro, cuando empiezas... Un joven de que empieza y siendo del club, Sí. no le pagan nada. Es un incentivo nada más el que le... Entonces, obviamente, Wow. yo ya a esa edad, yo ya pensaba que yo ya tenía que era aportar en mi casa. Sí, no, claro. no decirle a mis padres, venga, Deme para los buses. Sí. Entonces, eso hizo que yo tomara esa decisión. Obviamente el apoyo de mis padres fue fundamental también para haber tomado esa decisión. ¿Cómo te fue en la Equidad? En términos generales. Muy bien, la verdad. Cuando llegué aquí hubo gente que me ayudó porque yo llegué a hacer pruebas. Ya jugabas profesional y te mandan a periodo de prueba. Yo llegué a la Equidad y estuve entrenando. El entrenador dijo, no, el entrenador te quiere ver. Y te quiere ver, me resultaron como 3 semanas. Sí. 3 semanas. No miraba muy bien, ¿eh? Tengo que pasar 3 semanas. Fíjate lo importante. En estas 3 semanas, ¿qué tenías que demostrarle a ellos? ¿Qué hiciste? Como para decir, bueno, aquí estoy yo. No, era mi rendimiento, eran mis cualidades como jugador. En ese momento yo me acuerdo tanto, la Equidad era como marzo y la Equidad iba muy mal. Para los que somos de otro país, ¿no? Fuera de Colombia, la Equidad es un equipo también de Bogotá, ¿no? O sea, no te mudaste de ciudad. No. Jugaste con el vecino, por decirlo así. Equidad es un equipo joven, Sí. digamos, es un equipo, la diferencia con Millonarios es Millonarios es un equipo grande. Sí, claro, igual que Santa Fe, ¿no? Sí, pero Millonarios Está por encima. Sí. Santa Fe es grande, Sí. pero Millonarios creo que es donde hay mucha hinchada, más hinchada que la Santa Fe, donde hay mucha presión. Sí, claro. Hay mucha presión. Equidad era un equipo joven, o es un equipo joven, no tiene mucha hinchada, no tienes tanta presión, pero es un equipo... ¿Y fue en el estadio de techado? No, de techo. De techo. Se llama estadio de Sí, que techo. está techado, ¿no? No. ¿No está techado? No, aquí se ¿Por llama... qué le llaman de techo? No, Porque techo es, digamos, la localidad... De la tribuna. No, la localidad donde quedaba el barrio. El barrio. Ah, mira. O sea, así se le llama. Como el estadio, el que está, el de Boca, ¿no? Que está en el barrio de la Boca, ¿no? Exacto. Entonces es el estadio de techo. Caminito. Y queda en la localidad Kennedy, donde yo... O sea, estabas en el patio de tu casa. Sí, exacto. Estaba en el... Pero
ahí quedaban los partidos, pero las entrenamientos quedaban en el norte, me tocaba viajar 2 horas en bus. Porque si nos ubicamos, vos sos del sur, ¿no? Sí, Y tenías que cruzarte toda la ciudad para llegar. y Bogotá es un caos en cuanto a movilidad. Sí. ¿Qué tal la Equidad? Equidad, bueno, estuve ahí, lo que te decía, Equidad venía de una seguidilla de partidos de ir perdiendo, no conseguía resultados. Yo me entrené, el entrenador me dijo, te vamos a firmar, esto es lo que te vamos a dar. Y pues obviamente no tenía yo otra opción. Cualquier cosa es cariño, ¿no? Obviamente fue un poco mejor o mucho mejor a lo que yo Claro, estaba. porque ya ibas escalando y como tu carrera es tan amplia, Leo, después de la Equidad das tu primer paso al fútbol extranjero y caes en el Perú, en Alianza Lima. Eso fue en el 2011, llegas a la Alianza Lima. ¿Cómo es tu primera experiencia fuera de las fronteras colombianas? A mí se me da la opción de ir a Alianza Lima por el rendimiento que se tuvo esa temporada con la Equidad. Con la Equidad llegamos desde que empecé a jugar y jugué en otra posición, me la enseñó el entrenador. Yo jugaba de volante carrilero por fuera. Ok, Wow. como un wing, ¿no? Lo que se llama. Exactamente, lo que se llama right winger. Sí, hoy estamos modernos. Entonces a mí me enseñaron la posición, en ese entonces yo tenía 21 años, yo era así, de vuelta. Y me enseñó la posición y me fue bien en esa posición, hice goles, llegamos a la final, hice gol en la final, lastimosamente la perdí la final del fútbol colombiano. Fútbol peruano. Colombiano. Okay. Colombiano. Y el segundo semestre también llegamos a finales, pero nos eliminaron en cuartos de final. Ahí se viene la posibilidad de jugar de opciones, ¿no? Se le abre a uno a veces por el rendimiento, se le abre a uno un abanico de opciones. Ahora yo tengo una pregunta, Leo, que me llama mucho la atención. Juegas en Millonarios, bajas a la Equidad, por decirlo así, y luego vas al extranjero y vas a Alianza Lima, que no es poca cosa, es un equipo reconocido en Sudamérica. La gente que sabe de fútbol sabe de lo que estamos hablando, pero después vas a segunda división en el Perú. No, ese equipo estaba en Primera división. ¿Es primera división? Estaba en primera división, estaba para pelear. No, te digo el Colegio Nacional. Ese. ¿Estaba en primera división? Sí. Estaba en primera división. Bien. ¿Y el técnico Pensé que quién estaba era en en ese momento? Gustavo Costas. Gustavo Costa, que tiene Racing ahora, ¿no? Oh, que tiene razón. Él fue el que me llevó. Los colombianos, Gustavo Costa. Le Equipo gusta, donde va, lleva colombianos. le gusta a los colombianos. El problema con lo que yo me encontré era que obviamente en el fútbol de Perú también hay reglas. Solo pueden jugar 3 extranjeros en cancha y puede estar uno en el banco. Sí. Y yo era el 5º extranjero y era el más joven, tenía 21 años. Complicado. Entonces los minutos que me dieron fueron muy pocos, pero cuando me dieron los minutos alcancé a hacer goles. Qué bueno. Alcancé a hacer goles, la verdad. Ahora que recuerdo, el equipo es que desciende, ¿no? Pero estaba en primera, ¿cierto? Ese equipo se va a segunda división. Digamos, Alianza Lima. No, el Colegio El Nacional. Colegio. Colegio Nacional. CNI se llama. CNI. Y digamos en Alianza Lima en el primer semestre, como no tuve tantos minutos, Sí. obviamente yo quería jugar y para encontrar un equipo de pronto iba a ser más difícil si no tenía muchos minutos de juego. Alianza Lima también entró en problemas económicos, dirigenciales. Entonces se dio la posibilidad de ir a este equipo. Queda en una parte que se llama Iquitos en el Perú. Eso le llamaban la selva. Era una calor impresionante. Sí. Cancha sintética. Y era la primera vez que yo entrenaba en sintético y iba a jugar en sintético. Llegué allá cuando la temporada había arrancado. Obviamente me fui para sumar minutos, para sumar partidos, porque pues estaba pensando en lo que venía después y ahí fue que el equipo no tenía una muy buena plantilla. Sí. Fuimos como 3 jugadores de Alianza Lima prestados para ahí. Nacional de Quito. Eso fue en el 2011. Sí. Juegas 9 partidos, anotas 3 goles y ahí pasa algo. Estás en el extranjero ya y regresas donde te fuiste por problemas económicos. ¿Qué había cambiado para volver a Millonarios? ¿Qué te plantearon? No, Millonarios ya en ese entonces había entrado en reestructuración.
ya había cambiado de dueños, ya era Ya tenían a Richard Páez, ¿no? otra relación social y Richard Páez. Bueno, Richard. Yo había dejado compañeros en Millonarios en ese entonces y ellos como que me ayudaron para que se diera el regreso de mío a Millonarios y hablaron con Richard también. Richard me dio la oportunidad de... ¿Cómo te fue con Richard? Richard es buen entrenador, buena persona. Y eso fue una parte de mi carrera, digámoslo así, que no fue tan buena en lo personal. Y digamos, estoy hablando, no sé cuántos años atrás ahorita, estoy hablando más de 12 años atrás y... Fue en el 2012, ¿no? Fue el 2012, sí. 12 años más o menos. Y digamos, aquí abiertamente, yo cuando llegué a Millonarios empecé con buena actitud. Traté siempre, obviamente, de entrenarme lo mejor posible, pero cuando me daban la oportunidad en los partidos no me salía nada, no me salía. Y fui perdiendo confianza. Fui perdiendo confianza donde yo, obviamente, me desconocí como jugador, decía, yo no puedo estar haciendo este tipo de cosas. Ahí es donde juega lo mental, ¿no? Claro, para mí fue afectado. Para mí fue duro psicológicamente porque Millonarios ha sido obviamente un club donde tú tienes siempre que ir a pelear para clasificar las finales, clasificar y pelear las finales. Entonces obviamente la presión que había, la presión para mí era mucha, donde comentarios por todas redes sociales, yo no podía salir a la calle donde habían personas que venían y me insultaban. Entonces para mí se volvió tedioso, duro. Sí, se volvió, la verdad, en cuanto a la personal, se volvió... el sueño se convirtió en pesadilla por un momento. Exactamente. Pero el doctor Richard Páez te apoyaba. Sí, él lo apoyaba a uno, le daba la posibilidad, el chance de jugar, pero ya era más tema personal y yo creo que... Un bajón. Puede ser un bajón. Sí, es un bajón, pero muchas veces yo pienso que los jugadores a esa edad o a cualquier edad deberían tener un acompañamiento psicológico para poder manejar todo ese tipo de situaciones. Actualmente se ha actualizado. Existe, pero claro. En el tope de arriba. Claro. La élite. Claro. Lo digo doctor Richard Páez porque tuve la gran oportunidad de cuando yo me rompí las piernas, él fue el médico y me operó como en 3-4 ocasiones. Yo tengo 27 intervenciones y él me operó y él una vez lloró por las derrotas porque fue un gran jugador. Y llegar a Millonarios para mí es interesante y que tú juegues con él y ahora viene y me dice esto, qué lamentable para ti, ese bajón. ¿Y qué hiciste ahí? No, yo hablé con el entrenador, hablé con obviamente la parte directiva. Yo no supe cómo manejar lo que era la presión. Yo quería tranquilidad, la tranquilidad mía y de mi familia, de no poder salir a la calle. Sí, no tenía paz, ¿no? Es algo que no está bien mentalmente y para uno. Entonces, y eso es lo que mucha gente no sabe. Sí, claro. Obviamente la gente afuera, los fans, No entienden. solo están pendientes del rendimiento. Y por eso justamente... ¿Cómo? No sé. Exacto. Y por eso justamente es que hemos creado este tipo de podcast para que la gente conozca también este lado, ¿no? El lado íntimo de los futbolistas. Leo, después de esa mala racha, digámoslo, en Millonarios, aparece el Cúcuta Deportivo. ¿Esa fue tu válvula de escape? Sí, digamos, yo llegué a un acuerdo, les dije, rescindí mi contrato de mutuo acuerdo con ellos. ¿Te fuiste bien? Sí, me fui bien y yo quería, obviamente, la paz y la tranquilidad. Le di las gracias a Richard por haberme llevado, darme la confianza, aunque yo no pude retribuirle de la mejor manera dentro del campo como jugador. Pero... Jorge Durán también estaba acá. Jorge Durán. Muy buen preparador físico. Muy buen tipo. Él fue preparador físico de Charlie también. Muy conocido. Entonces de ahí se da la posibilidad otra vez el Cúcuta Deportivo y ahí yo estaba dirigiendo Quintabani. Quintabani me conocía. Claro. Quintabani fue el que me dio la oportunidad. Entonces, su papá adoptivo del fútbol. Exactamente. Yo tuve una conversación con él, le dije lo que había pasado y él sin dudarlo me dio otra vez la oportunidad. Me fui para el Cúcuta
Que no la pasaba bien el Cúcuta en ese tiempo. No, llevaba una temporada donde estaba peleando descenso. Sí. Lo llevan a él para salvar al equipo, lo salva. ¿Y contigo? Sí, estuve ahí. bueno. Se formó un buen equipo. Y eso era lo que pasaba. Se forma un buen equipo, llegas a las finales y como es un equipo donde estabas peleando descenso, muchos jugadores despiertan No se sostiene porque Y- es imposible sostenerlo porque los grandes aparecen con la chequera. Exacto, y se llevan los jugadores y otra vez a remar con lo mismo, ¿sí? A pelear otra vez descenso, traer jugadores para poder entenderse nuevamente. Y él fue el que me dio la oportunidad y otra vez volví a resurgir. Volviste a tomar confianza. En mí, en mi juego. Y para mí me fue bien en el Cúcuta. Lo pudimos salvar 2 veces del descenso. Y también, o sea, me fui del Cúcuta porque también, otra vez, problemas económicos, problemas administrativos, cambio de dueño. ¿Qué tal la cancha del Cúcuta? Te prometen una cosa, no te cumplen. Y yo dije, no, sí, otra vez, 4 o 5 meses sin cobrar sueldo, viviendo en una ciudad diferente. Y es increíble cómo ha evolucionado el fútbol, que ahora ves esos muchachitos a temprana edad multimillonarios, ¿no? Sí. Esto ha cambiado demasiado. Sí, qué increíble. Te pregunto sobre la cancha, pero tuve la oportunidad de estar en un partido con el Cúcuta y Nacional que no me senté después de que recuperé un poco de la pierna, todo el tiempo en muletas. Fue muy lindo partido, no me recuerdo, el único que visité. No me recuerdo el nombre de la cancha, pero ¿qué tal la cancha? Y el clima era terrible. Sí, Cúcuta, o sea, caliente. Es frontera con Venezuela, ¿no? Sí. Nosotros entrenábamos casi a las 7:30 de la mañana. Y era caliente. Un sauna. Sí, tocaba entrenar a esa hora porque a las 10 no te daba. Y entrenábamos, digamos, en otros escenarios, en otros campos donde tenían convenio con el equipo. Entrenábamos una vez por semana más o menos en el estadio porque en ese entonces el estadio le cambiaron la grama por completo y llevaron una muy linda grama. Bien. Y ahí vuelve a aparecer, se toca en la puerta del extranjero y aparece el Universitario de Sucre de Bolivia. ¿Cómo es el cambio a Bolivia? Cuéntanos de Bolivia, que Bolivia, uno no sabe algunas cosas de Bolivia. Sí, yo estuve. La altura y esas cosas. La altura terrible. ¿Fue Bolivia? ¿Fue en La Paz o en Sucre? Sucre. Es el Universitario de Sucre. Okay. La altura fuerte, ¿te pegó? totalmente diferente. Sí, digamos, venir de Cúcuta de algo tan caliente. ¿Te subiste en ese elevador? Sí, llegué a Bolivia. Tomamos la decisión de ir a Bolivia porque el equipo iba a jugar Copa Libertadores. Sí. Ahí donde juega justamente Copa Libertadores. Exacto, entonces yo digo, voy a ir a mirar cómo nos va. Y obviamente la vitrina de la Libertadores era lo que yo más Eso es otra cosa. Es la Champions de nosotros, ¿no? Exacto. Y cuando llegué a Sucre, yo me acuerdo que iba en el avión y yo veo, nosotros tenemos una ciudad en Colombia que se llama Tunja. Sí. Y Tunja es una ciudad pequeña donde hace mucho frío, donde hay altura, pero no hay nada para hacer, ¿eh? Ahí se muere un mico de tristeza. Ahí nació mi padre. Sí. Mira que tenemos un Tunjo acá. Tunjo se le llama la de... Mi padre nació ahí. ¿Sí? Increíble. Bueno, vea cómo es pequeño el... Qué lindo, ¿no? Pero, ¿y te acomodaste? ¿Qué hiciste? Sí, en términos generales, ¿cómo te fue Bolivia? Digamos que Bolivia es difícil, es un país difícil en cuanto al tema de alturas, porque el fin de semana juegas a una altura de 3.400 metros de altura, el otro fin de semana juegas al nivel del mar, que es en Santa Cruz, el próximo así juegas en 4.200 metros de altura. O sea, es difícil. Leo, y para la gente que nos está viendo, que no entiende o no ha tenido esta experiencia, cuando las selecciones sudamericanas van a Bolivia, generalmente les cuesta muchísimo y los terminan perdiendo los partidos muchas veces. Vos que lo viviste, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Qué siente un jugador jugar en esa altura, Leo? Uno llega tan pronto uno llega a la ciudad, le empieza a uno a doler la cabeza. Ese es de inmediato. Total. De inmediato, y uno siente que... Falta de oxígeno, ¿no? Se ahoga. Te la cabeza y te sale sangre por la nariz. Entonces... Cuesta como concentrarte, ¿no? Obviamente uno hace un sprint uno para ir a la pelota en el ataque. Y no vuelve. Hay que volver caminando para coger aire. Total. Argentina se comió 6 una vez en Bolivia. Entonces, no, eso no es nada fácil. Sí. Nada fácil. Pero estuve... complicado, porque quería dar una anécdota. Yo fui
la única vez que Venezuela le ha ganado a Bolivia en La Paz. En La Paz. 1-0. Yo estuve ahí y yo me recuerdo que yo comencé a relatar y el chico que va es muy famoso, César Semidey, portero de selección nacional y comentarista y yo arranqué y no fui capaz. Entonces tuve que darle el pase a él y él Se ahogó el... se molesta y dice, ¿pero por qué a mí? Y él estaba sangrando también de la nariz. Y dije, ¿esto qué es? La altura es tan fuerte que con razón los chicos que van a jugar allá tienen que ser superdotados. ¿Cómo hacen? No, yo creo que hay un proceso de adaptación, o no hay proceso de adaptación, la verdad lo mejor es Las cámaras Llega- hiperbáricas. llegar al sitio de una vez, Y jugar. y eso se hacía, Ujú. llegar al sitio, No concentrar. O sea, por mucho tiempo. no, concentración. no, lo que pasa es que tú en una selección, tú concentras el equipo con la selección, pero tú viajas directo el mismo día al partido. Sí, por eso no pernoctar en esa ciudad. Correcto. Llegar y No, juguemos. llega y juega y se va. Ese es una estrategia, ¿no? Entonces nosotros hacíamos en ciertas, hay una ciudad que se llama Potosí, 4.200 metros de altura. Locura, Leo. Entonces se viajaba el mismo día, se viajaba en carro, y cuando se viajaba en carro tocaba tomar pastilla para el dolor de cabeza, y hay otro truco para la gente que no sabe. Sí, claro. A ver. Nos daban- Los trucos de Leo Castro. nos La daban- hoja no, de coca, claro. no, eso da doping. Eso era doping, ¿verdad? Eso es, da A nosotros positivo. nos daban de eso. Esa parte la editamos. Esa pero parte es- era el buitre. Sí, sí, la parte de Leo. La parte de Leo Castro, ¿cuál era? Nos daban un cuarto de pastilla de Viagra. Ok, el Viagra fue El Viagra hace que Sí, sí. el flujo de sangre Es correcto. sea más seguido, sea más rápido. Ok. Entonces, eso ¿Y era. con los efectos secundarios? Y ahí sí ya. Sí, sí. Wow, pero- Complicado. Ahí sí la bendición. Sí, complicado. Leo, Interesante. en términos generales, ¿Bolivia fue bien para vos? Yo firmé un año de contrato, pero yo dije, termino mi temporada. Chao. Largo. Y así. Sí, vacante. Jugamos Libertadores, tuvimos un equipo, la verdad. Pero te fue bien. No teníamos estrella en el equipo. Y- Nada, 0 estrellas. Y con el equipo llegamos hasta la Libertadores. cuartos de final de Libertadores, que fuimos El el Sucre, sí. Tigres de México, que en ese entonces Exacto. pagaba salarios astronómicos. Sí, sí. De hecho, Tigre fue a una final de Copa Libertadores con River. La Con River. termina perdiendo con River en el Monumental. Esa fue la que esa hiciste fue. vos. Esa fue. Es la primera Copa Libertadores de Marcelo Gallardo con River. Con River. Luego, después de estar viviendo esa experiencia y con todo eso en contra en Bolivia, amigo, te vas al continente africano. No, Dios mío. Sí, yo. Pasas a Sudáfrica y aparece el... Corregime si lo digo mal. Mamelodi. Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns. 10 de septiembre de 2015, te vas para allá. ¿Cómo llegas a África? ¿Quién es el contacto? ¿Cómo llegas a Tu representante. En Mamelodi Sundowns acostumbran a hacer scouts ¿Sudamérica? en Sudamérica, sí. Llevan mucho Sudamérica. Jugó Rafael Dudamel. Oh, jugó el venezolano allá. Dudamel jugó allá. Mamelodi. Y Buen portero, ¿no? Lo quieren mucho en Colombia. Y buen técnico y buen comentarista. El tipo es polifuncional. Se metió en todo. Sí, sí, sí. y digamos que ellos habían hecho un scout cuando yo le dije a mi esposa en ese momento, yo no aguanto otros 6 meses aquí en Bolivia y nos fuimos para Colombia, yo rescindí contrato, nos fuimos para Colombia y yo le dije, vamos a esperar que algo sale. Surgieron opciones en Colombia, pero quería jugar en el extranjero, quería irme. Y resultó esa posibilidad ¿Y cuándo? a mediados de julio, finales de julio, sí, mediados de julio. Sí, porque te vas en septiembre, ¿no? Y Del 2015. Sí. Y yo me acuerdo tanto que llegó esa posibilidad y me hablaron de Sudáfrica. Yo no tenía ni idea de Sudáfrica. Había pasado el Mundial, ¿no? Recién 5 años, Sí, pero... pero yo poco que no, claro, yo no tenía una memoria tan Sí, sí. fresca para recordar. No. Sí, sí, sí. Pero digamos que me dijeron, venga 15 días, mira si le gusta, mira cómo es la cultura. No fuiste a prueba, sino No. a ver cómo era. Sí, ahí ya me mandaron tiquetes, todo. Horas de vuelo las que quieras, ¿no? ¿Cuánto es la distancia de Bogotá? Sudáfrica? Me tocó viajar de Bogotá a Frankfurt, que eran como unas 14 horas, y de Frankfurt a Johannesburgo, que eran como otras 12 horas. Ok. Entonces un viaje
Claro. Menos de 2 días, Sí. 1 día y medio de escala. Y fui allá, estuve 2 semanas entrenando con ellos, miré cómo era todo. Obviamente no tenía ni idea de la cultura, del idioma. Y sino que empecé a buscar e indagar, pues obviamente tenemos la... ¿Qué se habla? ¿Cuál es el idioma oficial? Allá hablan inglés, el inglés es británico, pero digamos, las personas de raza negra vienen de diferentes culturas y ellos tienen su propio idioma. Obviamente el blanco sudafricano, ellos hablan afrikaans. Ok. Que es, ¿Y para ese momento ya manejabas el inglés? yo Cero. no, yo no sé, yo de milagro pasé inglés en el colegio. Complicado. Y aquí viene algo curioso. Le llaman la Liga de Campeones, ¿no? Sí. Le llaman la Liga de Campeones. A mí me encantó porque me imagino que de tantas experiencias llegar a este equipo, wow, yo pienso que hay gente potente como tú, porque no son fáciles de roer, ¿no? Que si pequeñito, que menos fuerza, son gente que tiene un asomabiotipo extraordinario para el fútbol. Sí, yo digamos me sorprendí en Sudáfrica. Yo pensé que iba a haber personas o jugadores muy físicos. Sí, corpulento, ¿no? Corpulento. Lo que estamos acostumbrados a ver. El jugador sudafricano es diferente. El jugador sudafricano tiene un talento increíble porque ellos hoy en día juegan en la calle. Sí, con claro. piedras y en la calle. Y te toca son jugar. Muy habilidosos. Leo, perdón, te toca jugar una final con ellos. Sales campeón, anota gol en la final y se lo anotas al Kaiser, equipo que te ficha la siguiente temporada. Sí, yo llegué ahí al Sundance igual con el entrenador que me llevó, sudafricano también, y él, digamos que me dio la oportunidad de jugar. Yo me acuerdo tanto, me empezó a colocar y yo duré 5 partidos y no anotaba. Y él me decía, tranquilo que va a llegar. Cuando va a llegar, le llegan todos. Qué lindo, se dio la confianza, vale. Y dicho y hecho, partido número 6. Tome. Y de ahí para allá, Tome. haga gol y haga gol. Y habías madurado más en el fútbol y en edad, ¿no? Sí, claro. Mucha experiencia. Y ahí cuando yo llego, en esa final que haces mención contra el Kaizer Chiefs, eso fue en diciembre. Sí. Cuando yo llego y fue algo bonito, no me esperaba vivir de una final tan rápido. Claro. Obviamente marcar, tenía mi familia en ese momento lejos y pude marcar, pude anotar. Y después la próxima temporada fue algo todavía mejor aún, algo soñado. Jugué Champions League de África, salimos campeones, hicimos historia. Es la primera vez que Mamelodi Sundowns gana la Champions League africana. Y ahí está mi nombre. Sí, correcto. Allí, Juegas Mundial de Clubes también, ¿no? ahí obviamente por jugar eso, por jugar la final, por ganar la final nos daban un cupo al Mundial de Clubes que se jugó en Japón 2016, que estaba Real Madrid, Kashima Antlers, Atlético Nacional, que ganó la Libertadores ese año, y a otros equipos asiáticos. Vea. Qué lindo. Luego termina la aventura por el continente africano y llegas a Estados Unidos. Greenville. ¿Quién te trae, Greenville? ¿Cómo es? ¿Cómo terminas aquí sentado con nosotros, goleador? Se termina toda la aventura de Sudáfrica y Charlie, ¿tuvo algo que ver acá? De sentado, crédito. Charlie tuve la oportunidad de conocerlo después. Sí. ¿Cómo llegas a Greenville Town? De Sudáfrica me fui a Colombia después lo que pasó el COVID. Todo. Sí. Estaba muy lejos, llevaba muchos años ya afuera. La familia me llamaba. Sí, me claro. llamaba. El imán. Preocupado, claro. Y de ahí fue que nos fuimos a Colombia. Estaba mirando posibilidades también en Colombia para quedarme a jugar. No me llamó nada la atención y le dije a mi esposa, hablamos con mi esposa, vámonos para Estados Unidos a formar, a organizar nuestra vida allá. Así fue que llegamos primero aquí, llegamos a la Florida. Mi esposa tiene su hermana viviendo ahí y era llegar a algún lado donde uno pudiera tener a alguien, un familiar cerca. Wow, qué interesante. Estando ahí, yo me acuerdo tanto que estaba un poquito como desesperado, angustiado de buscar la posibilidad de seguir jugando. No veía muchas oportunidades, pero igual le orábamos a Dios Amén. para que Él nos colocara donde quisiera que Él
Él lo hace todo, ¿no? Sí, que nosotros estuviéramos donde él lo quisiera. Claro. Y resulta que en ese momento había el asistente técnico de Greenville, era colombiano, se llama Nicolás Luque. Oh, sí. Él estaba con el entrenador John Harkes aquí y él era el asistente y Él es el contacto, ¿no? por medio de uno de mis mejores amigos de la infancia con el que jugué desde CFC, él ya vivía aquí en los Estados Unidos y él era también uno de los mejores amigos de este entrenador, Nicolás Luque. Entre ellos dos eran mejores amigos. Yo hablé con él, yo le dije, me voy a Estados Unidos, voy a estar acá, y él fue el que me llama y me dice, hey, hay una posibilidad para que vaya a Greenville, que lo quieren ir a ver, que entrevistarlo. Y tuve la entrevista con el entrenador, John Hartz. Estuve aquí una semana entrenando con ellos. ¿Te gustó la ciudad? Y sí, la verdad, lo que puedo indagar, obviamente Nicolás es de aquí, de Greenville. Él me daba mucha referencia de cómo se vivía acá, todo para la familia. Entonces, que sin pensarlo, vinimos acá, obviamente, hablándolo honestamente, nosotros nos vinimos acá porque no me daba la posibilidad a mí de tener una visa de trabajo, Sí. que no me quedaba, no nos queríamos quedar sí, de manera irregular dentro del país. Entonces, es una de las razones, de las mayores razones por las que... Y así termina llegando a Greenville Tryon y estás a un gol, amigo, de convertirte en el goleador histórico de este equipo. Bueno, ya cumplió 100 goles. Él tiene 100 goles y le cuento un dato, no sé si Leo lo sabía, está en la lista de los 30 colombianos en el fútbol profesional a nivel mundial en alcanzar más de 100 goles. Ahí está Leo. Hay una lista que encabeza por ahora a Dairo Moreno, es el máximo anotador colombiano a nivel mundial, y en esos 30 puestos está Leo Castro, que ya anotó más de 100 goles. Leo, resumimos un poco tu carrera, pues nos quedamos aquí toda la noche hablando de fútbol. Y seguimos apasionados escuchándote. Sí. Pero yo te voy a hacer ustedes también. Para terminar, te voy a hacer unas preguntas rapiditas y ahí le ponemos fin a la entrevista del día de hoy, que sería bueno tener una segunda parte, ¿no? Cuando te menciono a tu abuelito, don Luis, ¿qué se te viene a tu mente, Leo? Una de las personas que me apoyó en mi camino, una de las personas que siempre estaba en los estadios, tenía una voz muy fuerte y cuando él lo hacía, él gritaba, obviamente uno ya sabía que era él. Y alrededor, y todo el mundo. Entonces era una voz muy particular y de la manera que lo decía, entonces sí era... Y lo recuerdo con mucho cariño. Él fue una de las personas que cuando... Es algo personal, cuando falleció mi abuela, porque yo jugaba fútbol con mi abuela. Y ella falleció cuando yo era muy, muy niño. Yo estaba en ese momento, por jugar uno de los torneos importantes en Bogotá y se jugaba en diciembre, me acuerdo tanto. Y iba a ser el funeral de mi abuela. Y él fue el que me dijo, así me dijo, el muerto al hoyo y el vivo al baile. ¿Qué? Así me dijo. Me dice, vaya a jugar. ¿A qué se va a quedar acá? A llorar un cajón. Y eso Wow, man. eso lo tengo acá. Eso no se me va a quitar, no se me va a borrar. Y es por eso que uno como ser humano a veces dice, es mejor hacer las cosas cuando estén vivos que... Eso te forjó para ser el hombre que sos. ¿Qué significa Dios en tu vida, Leo? El centro de nuestra vida. Amén. Aquí Dios se ha manifestado en nosotros y lo hemos vivido de primera mano. Qué agradable. Así que Dios es el centro de nuestra vida y todo lo colocamos en manos de Dios. Y actualmente, ¿cómo te sientes en Greenville? La verdad estamos contentos, nos gusta, ya estamos más adaptados a mis hijos. También les gusta, están a gusto en la escuela. Se nos hace que es seguro para nosotros como familia. Obviamente nos gustaría tener un poco más cerca a la familia, pero pues vuelvo y repito, si Dios aquí nos trajo y nos tienes por alguna razón. ¿Extrañas a tu papá? Amén. Sí, claro. A mis viejos los extraño, claro. Y si les podrías mandar un mensaje viendo esa cámara, Leo, que seguramente van a estar viendo la nota, ¿qué le dirías a tu familia? Bueno, que
que han sido un motor incondicional, o han sido siempre el motor, junto a mi esposa y mis hijos, para yo seguir luchando día a día, para seguir parándome y día a día, y obviamente poder hacer lo que me gusta, y desde que esté en mis manos siempre voy a luchar y poder ayudarlos a ellos por el bienestar de ellos. Y eso, perdón, profe, y eso es lo que vos le decís a tu familia. Pero ¿qué te dice tu familia a vos? Y esto es lo que queremos regalarte, esto de parte de tu familia para ir cerrando, y esto es lo que tu familia dice de vos. Un saludo desde acá de Colombia, te deseamos lo mejor, esperamos que sigas teniendo mucho éxito, nos llenas de orgullo y gracias por ser un ejemplo para mí. Hola Leito, te mandamos este saludo con mucho amor, sintiéndonos muy orgullosos de tu proceso, de todo lo que has hecho, y sabemos que Dios te sigue acompañando en el camino y lograrás muchos más éxitos. Hijo mío, le doy gracias a Dios por ese hijo que me regaló, papi. Gracias por ser ese hijo que es. Gracias por brindarnos esas alegrías, esos triunfos. Sabemos que desde la distancia nos los disfrutamos, la pasamos o nos sentimos muy orgullosos de todos esos éxitos que has tenido en lo largo de tu vida. Te amamos mucho, bendiciones y bendiciones. Hijo mío, cada día estoy más orgulloso de ustedes, de los triunfos que van logrando con el pasar del tiempo. Espero que en la nueva etapa que desea y piensa emprender cuando ya se retire como jugador profesional, lo haga de la mejor manera como técnico, que entregue lo mejor de usted, mi hijo, que siempre el 1000% para beneficio no solo de una institución, sino de toda una comunidad de muchachos que ven usted un ejemplo a seguir. Dios me lo bendiga y que siga siendo ese ser humano que es íntegro y lleno de virtudes. Dios me lo bendiga, mi hijo. Besitos a mis bebés y a Estefanía. Dios me los bendiga. ¿Qué te parece? Eso era tu Gracias. familia, Leo. Sí, o sea, yo le doy gracias a ellos porque a nosotros, a mis padres, mis abuelos, porque fuimos criados también por nuestros abuelos, y nos inculcaron, la verdad, muy buenos valores. Mi hermana también es una gran persona, y creo que hicieron un buen trabajo con nosotros. Muy buenos. Mi papá me disciplinó un poquito más que mi hermana, de una manera como aquí a don Carlos, me imagino también lo disciplinaron. Luisa Fernanda. Totalmente. Bueno, le mandamos un saludo entonces, profe. ¿Algo Para para cerrar? cerrar, por favor, yo quisiera que le mandara a los niños 14, 15 años que en este momento están llegando a clubes que lo están haciendo aquí, como X, va a llegar Greenville Tryon, vayan a llegar niños, empezar a su formación. ¿Qué consejo le darías, por favor? Bueno, primero que todo es que a los chicos hagan lo que hagan, y decidan qué hacer, traten de hacerlo con amor, con pasión, que disfruten lo que estén haciendo. Es lo más importante, disfrutar lo que hacen, lo que quieran hacer, y que puedan cumplir sus sueños y sus metas. Si a veces cierran una puerta, ir a golpear otra. Insistir La resiliencia, ¿no? siempre, pero eso sí, hay que tener disciplina y trabajar duro por ello. Perfecto. ¿Cómo la Muchas pasaste, gracias. Leo? ¿Cómo la pasaste? No. ¿Bien? A gusto Genial. con ustedes, muchas gracias. la verdad. Gracias, Leo, por estar con nosotros. Ha sido un placer hablar con vos. Ojalá sigamos dialogando más adelante. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Antes de irnos, gracias a todos nuestros colaboradores, a la tienda de Greenville Tryon. Estamos en la 22 South Main Street, en el corazón del downtown de Greenville, para que venga y adquiera todos los implementos de nuestro equipo, el Greenville Tryon.
Gracias a todo el staff encabezado por Gio Cañas y todos los muchachos que trabajan en la tienda, que están dispuestos a ayudarles y tienen las puertas abiertas para que venga y usted se compre toda la indumentaria de nuestro equipo. A nombre de la gerencia, encabezada por Walter Ruiz, por Charlie Buitrago, Adrián Cepeda, el profe Carlos Buitrago y un servidor, Oscar Nahum Fernández, les decimos gracias, profe. Muchísimas gracias a todos y bendiciones. Gracias, Leo. Será hasta la próxima con otro gran invitado. Gracias, Leo. Gracias a ustedes.